ella descubre tantas cosas en el proceso, hay mucho suspenso, uno siempre quiere saber qué va a pasar, entonces lo recomiendo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yokara, me presento. Hoy día voy a hacer un wrap up de la mitad del primer semestre de este año. De enero a julio yo sentía que no había leído tanto, pero ahora veo todos estos libros y ahora siento que sí fue harto. Mira, leí todo esto este año. Mira, hasta ahí, no sé si se ve, ya bueno, no importa, igual los voy a ir mostrando en el orden que yo pongo en Goodreads, ok, en el orden cronológico. A ver, ¿saben qué? Los voy a ordenar en orden. Primero leí El Duque y yo, ok, los voy a dejar en orden aquí al ladito. Después leí Verity, miren, qué hermosa edición, yo amo esta edición, no sé si se ve bien ahí, como que lo ven el reflejo de la cámara. El Vizconde que me amo, el segundo de Bridgerton. Se van a ver lo obsesionada que estoy con esta saga. Y Te doy mi corazón, adivinen, el tercero de Bridgerton. Ok, mírenlo. Aquí vienen Alas de Hierro, que yo lo leí en inglés, Iron Flame. Y miren esta edición también, bastante hermosa. El gato negro y otros cuentos, de Edgar Allan Poe. De este yo subí ya una reseña, pero subí la primera parte porque me quedó muy larga y todavía no edito las otras dos partes. Pero muy bueno. Mírenlo, es maravilloso. ¿Qué le puse aquí? Mírenlo, es maravilloso. Y yo estaba vendiendo aquí unos marcapáginas, pero no los vendí, pero los tengo aquí todos juntitos y se ven bonitos. Y yo no los encontraba y decía dónde están y estaban aquí. A ver que vean lo bello que es. Orgullo y Prejuicio. Seduciendo a Mr. Bridgerton, sí, el cuarto de la saga. Miren qué bella esta portada. Bueno, tiene doble portada y ahí lo tengo todo marcado porque me encanta esta saga. Y me había vuelto a animar a anotar ahí porque yo había dejado de hacer eso. David Copperfield. Ok, tengo mucho que decir sobre este libro, pero son cosas buenas y malas, ok. Después tengo, bueno, en realidad no lo leí todavía, pero voy a la mitad, no sé si ven ahí mi super marca. Estoy leyendo Full Metal Alchemist, que es un manga, mi primer manga, nunca había leído un manga, pero está muy bueno, está muy interesante. Bueno, ya no voy a dar detalles al tiro porque estoy en orden, ya ven, es así, voy a la mitad. Todavía no voy a hablar de ese. Y eso. Bueno, y actualmente empecé a leer este de Catcher in the Rye. Yo lo leí y de hecho hice mi tesis sobre este en la U. Pero sí que ya lo tengo analizado. Solamente que quería refrescar la memoria de qué se trata, porque mi tesis y todo ese mundo del libro como que quedé en blanco. Como que se me olvidó después. Donde es un momento tan estresante en la vida de uno como universitaria. Pero bueno, en español se llama El guardián entre el centeno, pero no lo leí en español, así que después hablo de ese, pero no leí mucho. Primero tenemos El Duque y yo. El Duque y yo, y tenemos la historia de Daphne Bridgerton con el duque, se me olvidó el nombre, Simon Hastings. El duque de Hastings. El duque... Bueno, es un duque. Es una historia de romance entre Daphne y el duque. Daphne es la cuarta hija de 8 hijos que tiene su madre, Violet Bridgerton. Ella es la viuda Bridgerton porque su esposo había muerto hace 10 años atrás más o menos. Bueno, ellos van por orden cronológico, como deben saber. Está Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth. No. Si ven allá, verán que tengo 2 libros más y me faltan 2 más para terminar la saga. Bueno, en realidad 3. Daphne está en su tercer debut, creo, porque no ha encontrado el amor de su vida todavía. O sea, ella se quiere casar, pero la siguen tipos que no le gusta, o que le gustan pero a ella, pero ellos la ven como una amiga. Entonces ese es su mayor problema de Daphne, porque es como muy simpática, muy buena onda. Ella es bonita, pero se supone que no llama tanto la atención. Eso era sobre Daphne. Y sobre el duque tenemos toda otra historia. De hecho, la historia parte con la historia del duque. Simon.
Simon es un hombre el que tuvo muchos traumas de infancia gracias a su padre, que no lo quiso porque tenía una imperfección y él quería que el próximo duque de Hastings fuera perfecto, el mejor de todos. Lo que pasa es que Simon cuando era pequeño no hablaba y después cuando empezó a hablar él tartamudeaba, entonces él lo veía como que era imperfecto, no era digno para el puesto de futuro duque. Y entonces lo ignoraba básicamente toda su vida, o le pegaba o le decía cosas feas. Entonces básicamente la que lo crió había sido la nana o algo así, no me acuerdo bien cuál era el nombre, pero no era Lady Danbury porque eso es de la serie. Sí era una querida amiga de la familia, o sea, sí lo ayudó algunas veces, pero no era como que lo crió. Él no se quiere casar con nadie, porque no se quiere casar porque no quiere tener hijos con nadie, porque él juró en la tumba de su padre que no se iba a casar con nadie, no iba a tener hijos, se lo juró cuando él se estaba muriendo, el papá. Entonces le juró que no iba a haber más herederos, que el título iba a terminar con él. Siempre andaba como libertino por ahí, como con cualquier mujer de la calle, por así decir, pero no quería casarse. Pero un día en una fiesta de Lady Danbury conoce a Daphne. Esto, Anthony Bridgerton es el mejor amigo, bueno, o fue su mejor amigo por lo menos en el colegio y en la U. La cosa es que se conocen y al tiro se llaman la atención. O sea, no es que fuera un amor a primera vista, pero como que él la encontró bonita al tiro y ella igual obviamente lo encontró guapo, pero se llevaban mal. Bueno, había una pequeña rivalidad, pero no era tanta. Como que se tiraban chistes, pero así como pesados. Porque igual él tenía su reputación. Descubrieron que él era el mejor amigo o uno de los mejores amigos de Anthony. Entonces, obviamente, él no podía pensar en algo más allá que una amistad, o ni siquiera una amistad, porque en ese entonces no había una amistad entre hombres y mujeres. Ok, pero se forma una especie de amistad con el paso del tiempo, porque vieron que podían tener una alianza, ya que la mamá de Daphne estaba desesperada porque ella se casara y quería que se relajara un rato su mamá. Y como Simon estaba en Londres en ese tiempo, puras mamás de otras jóvenes lo andaban acosando, lo andaban molestando, pero no acosando, no sé si puedo decir esa palabra, pero lo andaban molestando, entonces él no quería tener ese problema, no sé si se entiende. Entonces te llevan una alianza y dicen, vamos a fingir que tenemos una relación y tal, como nos conviene a ambos, una cosa así. Bien. No sé si dar spoilers en esta, pero a mí me gusta mucho. O sea, hay una escena muy controversial que creo que yo siempre subo a mi Bookstagram, subo reseñas, así que ahí tengo todo. Y si quieren que les dé más detalles lo hago, pero básicamente es eso. Es un fake dating, two lovers, ¿ok? Ese es como el trope. No sé si se entiende. No sé si entienden en inglés. Yo soy profe de inglés, por cierto. Bien, después tenemos Verity. Esta es la historia de Lauren, algo así, Lauren, debería buscando. Ya, pero no importa. La cosa es que ella tiene un nombre muy extraño, la protagonista, y no es Verity. Ella es escritora, su carrera se está yendo por el water. Entonces le ofrecen una ayuda. Lo que pasa es que hay una otra escritora que es muy famosa como en estas historias de thriller, de terror psicológico, cosas así. Ya, como cosas bien perturbadoras. Escribía Verity. Y Verity es el nombre de esta mujer, de esa escritora. Ella tuvo un accidente, nadie sabe exactamente qué accidente porque lo tienen todo como confidencial y ella es muy millonaria, como que le va muy bien. Y esta otra escritora que es nuestra protagonista no es muy conocida, o sea, como que dijeron que tenían un estilo parecido, entonces dijeron ya, te vamos a contratar para que puedas continuar sus novelas o por lo menos terminar una. Y ella va a la casa de Verity, donde está ella postrada en cama y está su marido también y su hijo, y tiene que ir descubriendo varias cosas en el camino para poder escribir este libro. Y ella investiga y resulta que Verity y este otro chico, o sea el marido, que se llama Jeremy, creo que sí, tenían 2 otras hijas y ella no sabe lo que le pasó a las otras hijas. Y ahí está Jeremy, que es muy bueno el marido, y ellos empiezan como a tener una especie de relación. Ya, que no me gusta mucho que tengan esa relación. O sea, yo sé que hay gente que le gustó porque así tiene spicy, sí tiene spicy este libro, a pesar de ser un thriller. O yo diría que es más una novela negra, no sé si novela, no, yo diría que es más un thriller porque igual es rápido de leer. A mí me gustó mucho y el final impacta, así que no les puedo contar, pero la cosa es que ella descubre tantas cosas en el proceso, hay mucho suspenso, uno siempre quiere saber qué va a pasar, entonces lo recomiendo mucho.
tenemos El Vizconde que me amó. El Vizconde que me amó. Ya, en este libro el protagonista es Anthony. Ya, voy a tratar de no dar spoilers en general, ya, pero este libro es un enemies to lovers, ¿ok? Porque tenemos a Anthony Bridgerton, que tiene una reputación de ser muy libertino. Claro, así como que no se quiere comprometer con nadie, porque tiene este temor, gracias a su padre, que su padre, el gran Edmund Bridgerton, que era un hombre muy bueno, y con su mamá se amaban mucho, o sea, sonó raro, pero sus papás se amaban mucho y admiraba ese amor, pero un día cuando él tenía 18 años, creo, o 17, creo que 18, su papá fallece. El único testigo en ese momento era su hermana Eloise, no él, ojo, ese es un cambio de la serie. Y él llega a la casa y un día su padre estaba muerto, le avisan, ya no lo puede creer porque murió de una picadura de abeja. Entonces eso lo afectó mucho y su padre murió joven, como a los 35 años más o menos, creo, sí, más o menos. Entonces él creía, o 33, no me acuerdo. Entonces él creía que él no podía superar a su padre y que él iba a vivir solo hasta los 33 años o 35 años, tal cual como su padre. Y él ya tenía 30 años en este libro. Entonces para él en su mente no se podía casar porque se iba a morir y no quería dejar a ninguna mujer sufriendo por su muerte, ¿ya? Esa es la idea ese es el trauma de Anthony, sí, como que cada Bridgerton tiene su trauma y cada uno es como su propio enemigo, la verdad. Y un día vienen las Sheffield, por aquí en el libro se llaman Kate Sheffield y Edwina Sheffield, y Edwina la ven como una niña muy bonita, es la más joven, Kate es la mayor. Son dos hermanas, bueno, son medias hermanas creo. Kate se supone que es como la más piola, no muy bonita a comparación de su hermana, según lo que nos explica la autora. Y entonces Edwina llama la atención de todos, y como ella es como la más bonita de todas, o como la que era la más educada en general, porque Anthony igual quería a alguien que fuera como ideal para ser la futura viscondesa. Algo que no mencioné, que es el vizconde. Sí, ya me voy a casar con ella porque es ideal y así no me voy a enamorar de ella, porque no sentía nada por ella, o sea, como que la encontraba bonita, pero objetivamente no era como que se fuera a enamorar de ella. Entonces dijo, ya, no tengo ni un riesgo para enamorarme, entonces ella va a ser mi esposa. Pero luego conoce a Kate y Kate siempre anda tirándole como insultos y cosas y pasan peleando porque no quiere que él corteje a su hermana. Eso lo hace enemies, porque él, creo, o sea, según lo entiendo, él es el que peor reputación tiene de todos. O sea, como teníamos a Simon con una mala reputación, pero Anthony era peor. Entonces que ella quería proteger a su hermana, pero se dio cuenta de que a medida de que se iban conociendo, ella le estaba empezando a gustar a Anthony, y Anthony también le empezó a gustar Kate. Entonces por eso es un enemies to lovers. Y tenemos unos momentos muy bonitos entre ellos que hablan de sus traumas, porque Kate también tiene sus traumas. Su mamá murió en una noche de tormenta eléctrica, entonces ella le tiene temor a los truenos y ellos juntos van averiguando por qué le tiene temor a los truenos, y una historia muy bonita. Anthony yo creo que es el que más se demora en darse cuenta de que ese es amor de verdad. No puedo contar más, no voy a decir nada más pero lo recomiendo mucho. Después tenemos Te doy mi corazón, que también es la historia de los Bridgerton, pero tenemos al segundo hermano mayor, que es Benedict. Benedict no sabe qué hacer en su vida porque es el segundo hermano. Su hermano mayor, Anthony, es el que tiene como el cargo de toda la casa, de toda la familia, el que administra las platas, las tierras, todo. También se compara con su hermano Colin, que pasa viajando por el mundo, lo encuentra como muy aventurero, como igual le llama la atención eso, y en cambio él no sabe qué hacer. Ese entonces él dibujaba, pero no nos decía mucho, hasta que conoce a Sophie. Después se da cuenta que él es muy buen artista y que esa es su vocación, pero le costó llegar ahí, porque como que tenía ahí su dramón vocacional. Y tenemos también a nuestra otra protagonista, que es Sophie Beckett. Sophie Beckett es la hija ilegítima de un conde. La crían como una estudiante, o sea, como un aprendiz, como que ella no es su hija, básicamente, como que su tutela, no sé. El conde no tenía más hijos y ella era su única hija, pero no la podía reconocer como hija porque la tuvo con la criada. Entonces, pero igual él era amable con ella, vivían en la misma casa, pero no podía ser llamado su padre, aunque ella sabía que era su padre y todos sabían que era su padre, pero nada más. Y un día él se casa con una mujer insoportable que tenía otras dos hijas, y así pasa a ser como un retelling de La Cenicienta. No es exactamente igual, pero es interesante. Claro, entonces esta es como su madrastra. Niña, Sophie, es igual al conde. Entonces, para la nueva mujer del conde, ella
es su hija, como que descubre que es su hija. Y no quiere tenerla ahí, entonces la insulta, la trata mal. Cuando muere el conde, ella ahí sí que la trata pésimo, literal la pasó de ser estudiante, la pasó de aprendiz, la pasó como una criada, que no le pagaba encima, entonces todo pésimo, ¿no? Era terrible su historia, me da mucha pena, mucho sufrimiento, y un día ella se va de la casa cuando por fin cumple los 18 años, ahí Benedict va a ayudarla porque ve un grupo de hombres que le querían hacer daño, y la va a ayudar, y ahí la conoce como Sophie. Y le ofrece trabajo en la casa de su mamá, pero antes de eso ellos van en un camino para llegar a la casa porque no estaban muy cerca de la casa de su mamá. Okay. Por cierto, ellos se conocieron antes, ya se conocieron en un baile porque Sophie se roba el vestido de la madrastra y unos zapatos. No, el vestido era de un ancestro, como de la abuela o algo así, y los zapatos eran de la madrastra. Ella va a la fiesta de máscaras que lo estaba haciendo la mamá de Benedict, estaba mascarada y ella va así con un vestido plateado, entonces le llama después él la mujer de plata, okay, pero no sabía quién era, y se conocen primero, no saben qué hacer, o sea, creo que ella conoce primero a Colin, pero ya me estaría explayando mucho, y bueno, se la presenta a Benedict, y Benedict quiere pasar un tiempo con ellos, incluso se dan un beso en el baile, todo muy mágico, todo muy bonito. Él también estaba con máscara, pero ella sabía que él era un Bridgerton porque había leído sobre ellos en las revistas de Lady Whistledown. Ella está obsesionada con Lady Whistledown, entonces, y los Bridgerton, pero no los conocía en persona hasta esa noche, pero los reconoció al tiro porque eran todos iguales y se dio cuenta que él era Benedict, y entonces creía como que no estaba a la altura. Claro, se dejó llevar en ese momento para darle un beso porque le estaba enseñando a bailar, porque ella le dijo que no sabía bailar, y tuvieron un momento como en privado, como en el balcón o algo así de la mansión Bridgerton, que la segunda vez que la conoce, cuando la salvó años después, porque es como un lapso de 3 años o algo así, o 2 años, no la reconoció porque ella había bajado mucho de peso, porque tuvo que escapar de la casa, bueno, la trataron, prácticamente la echaron, o ya se fue, no me acuerdo bien, pero la pasó pésimo, pasaba hambre, tuvo que trabajar para familias que no eran muy buenas, pero después tuvo suerte de ir a trabajar a la casa de la familia Bridgerton y se hizo amiga igual de todas las mujeres de allá, todas las hermanas Bridgerton, y también Penélope, que era la vecina y amiga de Lois. Entonces le fue muy bien, pero no puedo explicar nada más qué pasa, pero en algún momento tiene que descubrirla, ¿no es cierto? Entonces ahí, pero es muy buena esta historia, yo diría que es una de mis favoritas de esta saga. No pueden que yo ya hice un video sobre esto, no me gustó. Lo siento, pero no me gustó. Este es el segundo libro de Alas de Sangre. Tenemos a Violet, que acaba de descubrir que su hermano estaba vivo. Spoiler alert. Y tenían una revolución secreta contra todo el gobierno y su mamá o algo así. Recuerdo muy bien porque a mí no me gustó mucho, entonces cuando algo no me gusta se va borrando mi mente. A todo esto, la saga Bridgerton yo ya la había leído antes, así que por eso recuerdo algo más. Es mi segunda vez leyéndolos, entonces relectura. Ya, mi primera vez leyéndolo, encima lo leí en inglés. Miren, el inglés es mi segundo idioma, pero si algo a mí no me gusta, no me voy a acordar, la verdad. Ya, lo único que puedo decir es que es maravilloso el mapa, todo muy bonito, pero encuentro que se me hizo eterno la historia. Mucha acción, muchas cosas, sentía que no tenía ni un cierre esta historia, como que no tenía ni un principio ni un final, no sé, como que era como sub y baja. Pasaban cosas, después calma, pasaban cosas, después calma. Ni siquiera recuerdo el final, no sé qué pasa en el final, entonces no me interesa realmente leer el tercer libro. Pero siempre encuentro interesante la parte de los dragones. Yo creo que mi personaje favorito es Stern, o como se diga, pero es el dragón de Violet, y es interesante ver cómo ellos están conectados y cómo ella también está conectada a Xaden y su dragona. Y cómo los dragones les dan poderes, y también me gustó ver cómo su otra dragoncita, que era bebé, porque tenía dos dragones, uno grande y poderoso, y tenía otra que era una bebé que había salvado en el libro anterior, y era interesante ver cómo esa dragona se hacía adolescente y era muy chistosa. Algunas torturas de acá para allá, entonces no encuentro que sea mejor que Alas de Sangre. Alas de Sangre se lee más rápido, y eso que no me gustó tanto, pero dije ya, como había dejado un final abierto, dije ya, voy a leer el segundo. Si a alguien le gustó, me avisa. Y entonces la relación de Xaden con Violet tampoco me gustó, porque era como ya vamos a estar juntos, pero no, claro, tenía más momentos íntimos, o sea, como momentos más spicy que el anterior, porque el anterior solamente fue un momento. Pasaban enojados porque Xaden había hecho algo en el final del anterior. King como que le mintió a ella, le mantenía un secreto, y sabía encima que su hermano estaba vivo, y sabía lo de la revolución, sabía todo, entonces estaba enojada con él, pero como que igual tenía relaciones, aunque estuviera enojada con él, entonces. Me desesperaba. Bueno,
Después tenemos El gato negro y otros cuentos. Y pasamos a algo radical, totalmente distinto. Tenemos muchos cuentos de Edgar Allan Poe. Pucha, no puedo estar diciendo uno por uno porque ya lo hice en otro video y todavía no termino de editarlo, pero me encantaron, tienen que leerlos mucho. Hay unos que son bastante predecibles, pienso ya, claro, todos van a morir al final o va a pasar esto y esto, no sé. Pero hay otros que pasaron cosas que no era tan trágico en el final como uno pensaba, entonces era como más suspenso. Me gustaron mucho. Bueno, tenemos como un terror más crudo, como pueden ver en la portada, tenemos un terror más crudo, pero tenemos otro que es como un poco más psicológico. Aunque a pesar de que algunos sean como un terror más psicológico, más suspenso, igual termina mal, con muerte. Los que me gustaron más, yo diría que fue El barril de amontillado, El corazón delator, William Wilson, El retrato oval, La máscara de la muerte roja, El entierro prematuro. Yo diría que El entierro prematuro fue uno de mis favoritos. Y Berenice también era muy bueno. Y El pozo y el péndulo también era muy bueno, sí. Solamente que hubo ratos que me aburrí un poco, era un poco largo, pero es muy bueno. Son muchos más, no sé si se ve, mira, lo voy a mostrar. Son muchos más, ahí, pero les mencioné los que me gustaban más. Y me gustan mucho las ilustraciones que tienen al principio del capítulo. No tiene malas ilustraciones, solamente en la cabeza de cada capítulo. Y fui anotando algunas cosas. Yo no suelo escribir libros, pero sí me emocioné con algunas cosas, con algunas partes. Ahí no sé si se ve. Sé que no le he puesto una reseña en Goodreads porque lo tengo aquí, ven, ahí. Reseña. En el final de cada cuento. Después tenemos Orgullo y Prejuicio. Mírenlo, qué bello es, qué bello, Orgullo y Prejuicio. La verdad es que este lo leí con ayuda de un audiolibro porque esta es una historia bastante larga, pero a mí me encantó. Es muy parecido a la película, así que ya cosas que me las podía imaginar. Esta edición es muy bonita. Bueno, en esta historia tenemos a las hermanas Bennet, siendo la protagonista Elizabeth Bennet. Una familia, bueno, estamos en el siglo XIX, porque están en el 1810 por ahí aproximadamente, como en esa década. No recuerdo en el año exacto. Las Bennet, bueno, la mayoría son mujeres, menos el papá, que no son, me parece que no tienen ningún título o algo así, no son de la nobleza, como que no tienen mucho dinero, o sea, algo tienen, pero no tienen mucho dinero, o sea, como que su familia perdió o algo así, no entiendo muy bien qué le pasó a la familia, no recuerdo muy bien. El único heredero hasta ese momento de su familia era el señor Collins. El señor Collins era como el único heredero en ese momento de la familia, era el primo de ellas. Y aún así él se quería casar con Elizabeth. Quería tener una esposa, básicamente. Solo quería estar casado, pero ella lo rechaza. Bueno, este libro es una gran crítica a la sociedad de ese momento. Las mujeres no podían tener ni voz ni voto. Tenían que estar calladas, no dar mucho su opinión ni nada. Solo tenía que tener sus talentos, que era tocar el piano y otras cosas. Entonces que Elizabeth destaca aquí porque ella es revolucionaria, en el sentido de que entonces, como no podían hablar mucho ni menos dar su opinión honesta, y menos ante hombres o oponerse a las ideas de los hombres, ya siempre daba su opinión firme sobre todas sus creencias, sobre todo su crítica a la sociedad. Y no podía creer que las mujeres tenían que casarse como... Te proponía matrimonio y tenías que aceptarlo, pero ella rechazó a su primo, señor Collins, rechazó al señor Darcy. Bueno, la primera vez que le propuso matrimonio rechazó al señor Darcy porque había insultado a su familia y varias cosas más, a pesar de que ella igual se tiene una especie de atracción por él. Así que este libro también cuenta como enemies to lovers, porque ellos se llevaban mal al principio, pasaban peleando. El señor Darcy daba su crítica, o sea, siempre criticaba a Elizabeth, dijo que no era muy bonita o no era tan bonita como su hermana, cosas así. Y de a poco el señor Darcy se daba cuenta de que le gustaba a Elizabeth, le gustaba pasar el tiempo con ella, iba a ver dónde paseaba ella por el campo para poder estar un rato con ella y hablar. Entonces eran cosas que no mostraban en la película, pero me habría gustado verlo. El señor Darcy resulta que no era tan frío ni tan serio como creía todo el mundo. Él solucionó muchos problemas del momento, así que es como el hombre que resuelve, el señor Darcy, el mejor. Lo amo, señor Darcy. Y sí, realmente podía sentir amor, a comparación de cómo lo creían. Sí sentía amor por Elizabeth, solamente que no sabía cómo expresarse. Igual que Elizabeth, ella pasaba hablando, era buena para hablar, pero no podía reconocer su amor por el señor Darcy, como le costaba igual. Y igual que su hermana, que tenía ahí su propia historia también porque Jane, su hermana mayor, también tenía su historia con el mejor amigo del señor Darcy, que era el señor Bingley.
y era un hombre muy bueno, pero los dos eran tímidos, entonces ahí también tenían su conflicto, en que los dos se ayudaron igual. Elizabeth ayudó a su hermana y el señor Darcy ayudó a su amigo y así. Y a todo esto el señor Darcy era uno de los hombres más millonarios del momento, entonces que Elizabeth haya rechazado su primera propuesta era como para que su mamá se muriera, así como del enojo, porque no se podía. Ella termina aceptando al señor Darcy, pero porque se da cuenta de lo bueno que era realmente y que sí la quería de verdad y cosas así. Entonces es una historia muy bonita. Después tenemos a Seduciendo a Mr. Bridgerton, que Mr. Bridgerton en este caso es Colin, seguro que se me olvidó. De hecho, mi personaje favorito de la saga. A pesar de que amo el libro de Benedict. Miren, ahí tenemos la otra portada. Colin y Penelope Featherington. La historia parte cuando ellos se conocen. Y cuando se conocen es una historia muy bonita. Me encanta. Un momento muy tierno porque ellos eran más pequeños. Bueno, más adolescentes en realidad, nunca tan pequeños. Ellos estaban paseando en el parque o algo así. Colin andaba a caballo. Bueno, las familias por separado, pero en el mismo parque. Y Penélope de repente se le vuela la papelina. ¿Papelina? No sé. Es que aquí en el libro dice papelina. Y es como el pañuelo, creo. No sé, se le vuela el pañuelo y le cae en la cara a Colin, que andaba a caballo. Entonces él se cae al barro. Y Penélope toda asustada, así como se va a enojar o no sé qué. Y él empieza a reírse. Y ella se enamoró de su sonrisa, de su risa. Y después vio que tenía ojos verdes, súper brillantes, no sé, súper verdes, bonito. Y ella se enamoró totalmente de él. Él se demoró años en enamorarse de ella. Siempre la vio como una amiga, porque se había vuelto después la mejor amiga de Eloise, su hermana. Entonces, y además él era mayor, entonces como que un poco difícil como notarla. Bueno, tenemos un paso del tiempo. No me acuerdo cuántos años, pero después él tiene 33 y ella tiene 28, sí, 28 más o menos. Pasan más tiempo juntos porque Colin se queda ahí en Londres esa temporada. Ellos ya están más grandes, Penélope está más confiada, ha cambiado su estilo, su ropa, porque su mamá ya se rindió, antes ella le escogía la ropa y se le rindió. Y ella también había bajado un poco de peso, me parece, porque la molestaban antes por ser más rellenita. Y creo que también tenía acné antes cuando ella era más joven, una cosa así. Entonces la cosa es que cambió como de estilo y ahora él la estaba notando más y ella también había cambiado de actitud, como que estaba más confiada, más segura de sí, como que ya sabía, ella creía que iba a estar soltera por siempre y como que lo había asumido y estaba en ella como con conseguir marido. Eso le llamó la atención a Colin, como su nueva confianza y todo eso, y se reían más, hacían más chistes. Así que me encantaba como ese momento de que ellos empezaban a tener más amistad juntos. Todo muy bello, todo muy tierno. Bueno, también tenemos también el problema de Colin, y el que también le comenta a ella, es que sentía que no tenía un propósito en la vida, ¿ya? O sea, se había cansado un poco de pasar viajando, porque ya llevaba como 10 años de puro viaje en viaje, casi ni pasaba en la casa, casi ni pasaba en Londres. Sentía que ya... Bueno, en ese entonces Benedict ya era un gran artista, ya tenía unos cuadros en el museo, entonces ya era un artista importante, y él no se sentía importante. Colin ya no se sentía importante, y también se comparaba con su hermano Anthony también, al igual que Benedict lo hacía en el libro anterior. Ese es... quería ver cómo descubrir su propósito, y un día Penélope descubre el diario de Colin que estaba abierto, su diario de viajes, y lee un pasaje como sobre, no me acuerdo qué, era como un lago, sobre como que estaba describiendo un lago como un paisaje, y eso le encantó a ella, y ella empezó a decirle, oye, que escribes bien, oye, pero mira, la forma en que lo describes me hace sentir que yo estaba ahí contigo y bla bla bla. Entonces como que eso le encantó a él, como que se sintió un poco más confiado en su propia historia, en su propio escrito. Igual él se enojó, obviamente se enojó porque, bueno, Colin, en primera vez que lo vemos enojarse tanto en este libro, porque antes había sido el alivio cómico de los hermanos, pero en este pasa enojándose. Se enojó porque Penélope no había encontrado el diario, pero después se le pasa cuando ella empieza a decirle, oye, pero que escribes bien y bla bla bla. Y ella decía como que quería leer más y cosas así. Bueno, tenemos el pequeño y gran detalle de que descubrimos, spoiler, no, yo creo que ya todos saben, que Penélope Featherington es Lady Whistledown. Sí, la que escribe las revistas de escándalos en el pueblo. Bueno, en el pueblo es Londres. Entonces, a eso no le gustó a él la descubre, o sea, el primero en descubrirla.
Y nosotros también lo descubrimos junto a él porque la va siguiendo, porque dice como, pero por su seguridad, como que la ve ir como a escondidas en un carruaje, como que no era el suyo, no era el carruaje como de su familia y era un don muy extraño. Entonces la sigue, en un momento piensa que ella lo iba a ir a ver a él, pero no, y continúa como que fue como un lugar recóndito, así como muy peligroso, la zona peligrosa de Londres. Entonces dijo como no, tengo que ver como qué hace aquí, es muy peligroso para una dama sola, y se fue ella sin chaperón y fue a ver y descubrió que era Lady Whistledown. Y él sí que se armó el enojo, pasaba enojado por eso, pero a la vez como que la admiraba, era como un enojo, envidia, la admiraba y ya la deseaba, o sea, como físicamente ya sentía una atracción por ella, porque como el día anterior, no sé, la semana anterior, algo así, no sé, un tiempo atrás, se habían dado un beso, porque parece que él fue a la casa de ella porque le fue a decir que sospechaba que Eloise era Lady Whistledown. Entonces estaba preocupado por su hermana y su familia y que iban a decir porque eso destrozaría la familia, la reputación y bla bla bla. Que no se casaría nunca, su pobre hermana, si se lo descubrieron y bla bla bla, y estaba preocupado. Y que ya después de esa conversación, Penélope le dice, oye, Colin, ¿me harías el favor de darme un beso? Y ahí él ya había pensado en darle un beso, como justo antes de que ella le dijera eso, y va y le da un beso. Y es más que un beso, la verdad, en ese momento. Es como pasional, prohibido en esa época porque obviamente no están casados ni nada, y ella es una dama y él es un caballero. Entonces no se debería, y se habían dado el medio beso, con un casi manoseo, no, mentira, no sé si hubo manoseo, no me acuerdo, pero algo así. Él se tuvo que controlar. Y Penélope como que estaba como explorando como en su mente, como disfrutando el momento, pero a la vez no quería hacer nada ella, porque sentía que eso no era una dama si ella se ponía como a tocarlo a él, pero sí quería. Y entonces como que después cuando hacer una breve pausa del beso, porque igual fue largo, y él le dijo muchas gracias, y él como que se enoja un poco porque le dice, oye, pero si esto no me hace sentir como si fuera un favor y no era un favor, yo quería besarte y bla bla bla. La cosa es que se tiene que resolver todo este asunto y este enojo que tiene Colin al descubrir que es Lady Whistledown, y él tiene que ver por qué está tan enojado y bla bla bla. Y tienen que resolver el tema de ese secreto, que al final lo resuelve Colin. Bueno, estoy contando todo, ya, paro, pero tienen que leerlo, muy bueno. Sí, tiene muy buenos momentos chistosos también, aunque sí me molesta que Colin fuera tan enojado, tuvo sus momentos como agresivos. Pero ojo, todos los Bridgerton tienen su momento agresivo, agresión física. O sea, no es como que le va a ver su guate, no, su chachazo, no. Pero sí como de agarrones, como fuertes, sí. Y sí, es fuerte para una época actual, pero uno está tratando de pensarlo como en la época antigua, pero igual me molesta eso. Trato de verle el lado positivo ya. Después tengo David Copperfield. Una historia bastante triste, tan triste que era como tragedia tras tragedia. La historia tan triste que me dio penita y no lo quise leer. O sea, lo leí, pero lo leí con audiolibro, y el audiolibro era como la versión corta, porque mi versión es de 800 páginas, pero la escolar es mucho menor. Yo tengo la versión escolar, pero es de mi mamá, así que no la quise mostrar acá. Es como la versión resumida de David Copperfield. Me gustó mucho la historia. Es motivadora, sí, es como muy emocional. Trata la historia de David, un niño, o sea, porque empieza desde la infancia de David y hasta que va creciendo, y es un joven después. Su padre murió antes de que él naciera, entonces nunca lo conoció. Y su mamá era una mujer bastante, para la época, porque también es como el siglo XIX más o menos, la época antigua, así que como el 1800 y algo igual. Entonces su mamá era una mujer bastante sumisa, ya. No tenía mucha voz, no era muy rebelde, que digamos. Entonces lamentablemente se casa con un gallo, un hombre, perdón, se casa con un hombre que no trató muy bien a David. Y él le pegó y no me acuerdo qué más hizo, pero no lo dejaba estudiar como en la casa y lo mandó a un internado, y ahí también lo trataban mal, como no la pasó muy bien. Después se hizo amigos y bueno, más o menos, pero se llevó bien con la gente y sí, se hizo algunos amigos. Entonces David tenía un amigo en el colegio cuando era pequeño, al que igual lo llevó a varios problemas después porque, bueno, vamos en orden. Entonces, antes de que lo llevaran al internado, David había conocido a la familia de su nana, que se llama Peggotty, y la familia de Peggotty era muy buena con él.
lo quisieron mucho. Había una niña ahí también que él encontraba bonita, pero ellos eran muy pequeños y ella lo rechazó. Y yo pensé que ellos iban a terminar juntos más adelante, pero no fue así. La Emily creo que se llamaba, la niña. No es la de aquí, por si acaso. Son hartas desgracias. Y una de esas era que se le ocurrió casarse, no sé si se casó o no se casó, pero se escapó de la casa con el amigo de David. Entonces igual fue todo un escándalo y bla bla bla. Y después con el papá, que era el señor Pegotti, se iban a Australia y no me acuerdo qué más. Eran varias historias a la vez. Y David la pasó mal en el internado y con este hombre, y él se le ocurrió ir a ver a la tía, que una vez la tía, que era como la hermana del papá fallecido, lo había rechazado en algún momento antes de que, o sea, en el momento que él nació, cuando descubrió que era hombre, porque ella quería que fuera una niña. Pero él fue a hablar con la tía, y ella igual se dio cuenta que igual debía haberlo cuidado, porque fue a llevárselo a este sujeto, el padrastro, y se dio cuenta que era malo y lo trataba mal. Entonces ella decidió adoptarlo. Ahí él empezó a pasarla mejor, ¿okay? La señora no tenía hijos, pero sí tenía su familia como hermano o algo así. Y ese hermano tenía a su hija, se me olvidó el nombre, pero tenía a su hija y él se llevaba muy bien con ella y la veía como una hermana. Por eso me parece muy extraño que, spoiler, vieron spoiler, en el final del libro, cuando a David se le muere su primera esposa, que era una niña bastante carismática, y él quería mucho, se enamora de la que él consideraba una hermana, que presenta a todo el mundo como su hermana. Entonces igual me pareció muy extraño eso, y como que nunca les vi una conexión. Claro que leí la versión resumida, no, o sea, la versión escolar, no entonces me pareció un poco extraño igual que de la nada la quisiera, que ya lo quisiera él cuando no habían desarrollado bien esa historia. Yo de hecho me gustó mucho cuando él relató cuando conoció a su esposa, su primera esposa, que era una niña un poco más joven. No sé si era joven, pero tenía como actitudes infantiles, pero no era niña, no era una cabra chica. Igual ellos eran jóvenes, habrá tenido como 18 años, una cosa así, o 19, no sé, no me acuerdo bien. Llevaban bastante bien. Sí, él siempre la encontró bonita y que era bonita y hablaba muy bien de ella y la defendía cuando la gente decía que era tonta y cuestiones más, y que era superficial, que la defendía. Encontré triste cuando ella falleció. Siempre moría alguien. También murió el esposo que lo llevaba al carruaje a él cuando él era más chico, cuando lo llevaba al internado y todo eso. Me olvidó el nombre del caballero, pero era un tipo muy bueno que al final se casó con su empleada, con la empleada de él, con la empleada de David, con la Pegotti, y ya habían estado unos años juntos hasta que él fallece. Como que todos fallecen, todos mueren. Es que pasan muchas cosas y muchas historias, por eso es tan larga la historia. Está la historia de él, claro, de las familias, porque hay mucha pobreza. Si hay algo que siempre hace Charles Dickens, según lo que he visto, porque esta es mi primera novela de Charles Dickens que leo, es que él siempre habla de la pobreza. David pasó a estar como un poco mejor cuando pasó con la tía, y eso me gustó mucho. Una historia bastante bonita de leer. Termina con un final feliz. Él casado con Agnes. Ahí está, Agnes, ok, se casa con Agnes y hacen como un salto en el tiempo, pero no me acuerdo qué pasa. Y dicen que Emily, la que había sufrido por el amigo, que a todo esto el amigo de él también murió, como que todos mueren, y el ex prometido de ella también había muerto ese mismo día. Sí, yo lo recomiendo mucho, pero me costó mucho leerlo, y más con este libro porque también se me rompían acá como el lomo, las hojas solas. No sé qué onda esta edición, o venía fallo de fábrica el mío. No sé si lo han leído antes, pero es una historia bastante bonita. Y después estoy leyendo en este momento, como decía antes, este manga Full Metal Alchemist. Una historia bastante interesante. Sí, no me lo esperaba, llevo como la mitad. Es bastante, los dibujos son bastante bonitos. Ya, son bastante bonitos los dibujos, como pueden ver ahí. Y bastante interesante. Se trata de dos hermanos que son alquimistas, ya, pero perdieron sus cuerpos o parte de sus cuerpos por la alquimia, ¿ok? Porque trataron de revivir a su madre que había fallecido y fallaron. Y entonces están tratando de encontrar la piedra filosofal, y creen haberla encontrado en un sacerdote que estaba haciendo milagros supuestamente, pero era un tipo chanta que no estaba haciendo milagros y era como un dictador y era súper malo. Se aprovechaba de la gente del pueblo. Entonces ellos van a desenmascararlo y se dan cuenta, y creían que estaba usando la piedra filosofal, porque con la piedra filosofal les da el poder de hacer esta magia o alquimia, por así decir. O sea, parecían milagros, parecían magia, pero sin ninguna consecuencia, porque según las leyes de la alquimia, si tú quieres hacer algo, aparecer algo de la nada, así como magia, que aparezca algo de la nada, o tal cosa, o arreglar algo así como con poderes, tienes que dar algo a cambio. Por eso trataron de traer una vida de vuelta a la vida,
que era la de su mamá, ellos perdieron parte de su cuerpo y su cuerpo completo, que era el caso de uno de los hermanos, que era una armadura, como que el hermano pudo recuperar su alma, pero le puso en una armadura. Entonces es una historia bastante interesante. Están en la búsqueda de la piedra filosofal para poder recuperar sus cuerpos, porque resulta que era falsa. O sea, en eso voy yo, y está muy buena. Pero son bastantes tomos, como lo son varios mangas. Este es el número 1 y no me acuerdo cuántos son, uno de 27. Así que no sé qué va a pasar y nunca he visto el anime. Y empecé a leer The Catcher in the Rye de nuevo. Es una historia bastante linda, pero igual depresiva, porque estamos hablando de el protagonista Holden Caulfield, el cual es un niño, es un adolescente, no me acuerdo cuántos años, si tiene 17, si tiene 16, ¿no? En Nueva York en los años 1950, y su familia es normal, o sea, no tuvo un pasado trágico ni nada, su familia es normal, sus papás pasan trabajando, eso sí, entonces él se siente un poco abandonado. Estudia en un colegio como para cuicos, como para privilegiados, y encuentra que son muy falsos, y le carga eso, que todos los otros sean falsos y que nadie hable con la verdad. Entonces, como que quieran aparentar, y eso le carga a él, y entonces él pasa fumando y es como ay, yo soy diferente a los demás chicos, así. Pero me cae muy bien, y tiene una hermana, porque su lado sensible sale cuando está con su hermana. Tiene a su hermana más pequeña, Phoebe, que se llama Phoebe. Es una niña muy tierna, que lo quiere tanto, y entonces él siempre la quiere cuidar, no le habla de los problemas de la vida, trata como de cuidar su inocencia. Y por eso, de hecho, por eso se llama The Catcher in the Rye, porque siente que él perdió mucho de su inocencia, porque de hecho en un momento él se va a vivir solo a Nueva York y la pasa pésimo, le pasan varias cosas, porque no sé si se escapa del colegio o lo echan de la casa, no me acuerdo bien, pero tiene que vivir solo un tiempo en Nueva York y la pasa pésimo, y siente que está perdiendo su inocencia, porque en un momento le ofrecen como tener relaciones, es como con mujeres que trabajan en eso, por así decir, y él como que la piensa, y igual como que tenía ese deseo, pero a la vez no quería, porque quería que fuera como cuando él quiera, no porque lo estuvieran apresurando. No lo hizo, pero o sea, a pesar de que todo lo que vivió y se puso a tomar y a fumar y todo eso, él aún así quería proteger algo de lo que quedaba de su infancia. Entonces trata mucho de eso este libro, de proteger la infancia. Él se da cuenta de que estaba mal, como depresivo, y en el final se interna en una clínica, como que pide ayuda a sus papás, porque se estaba destruyendo él mismo, no se controlaba, y entonces pide ayuda y lo admite que necesitaba ayuda. Entonces es una historia muy bonita. Y se llama The Catcher in the Rye porque es el guardián entre el centeno, porque había una historia, no sé si era una canción o una historia, que él hablaba de que habían ¿cómo se llama esto? Niños, supongamos que hay niños o algo así, no sé, habla de la historia, no sé, que es proteger a niños que juegan y se pueden caer como de un precipicio o algo así, como en el arrozal o algo así, no me acuerdo bien, pero básicamente es proteger a niños de la caída, y esa caída es esa pérdida de inocencia. Entonces por eso él protegía harto a su hermana pequeña y quería que ella fuera feliz. Todo esto lo habla Holden, pero no es tan reflexivo él sobre eso mismo que yo le estoy contando, sino que lo menciona, que era como su cuento, su historia favorita, su libro o algo así. Pero básicamente por eso se llama el libro así, porque él quiere proteger la inocencia y trató de proteger algo de lo que le quedaba a pesar de eso. Eso. Espero que les haya gustado este video. Esas fueron mis lecturas de este mes. Bueno, en este video al principio, porque en realidad es mi relectura, pero no lo he leído como en 5 años, así que veamos qué pasa. Y mi próxima lectura es el quinto de los Bridgerton. No sé si van a querer escuchar de él, pero ya está. Es a Mr. Philip con amor, algo así se llama. Es uno amarillito. Es la historia de Eloise Bridgerton, así que ahí nos veremos cuando haga mi reseña. Ahí me veo en el espejo. Ay, hola yo. Ya. Entonces, ¿estoy grabando? Ay, sí, va.